El fin de la guerra puede estar más cerca de lo que imaginamos, o mucho más lejos de lo que al Kremlin le gustaría admitir. Mientras el alto mando ruso anuncia fechas y escenarios para poner fin al conflicto, una pregunta acecha al mundo: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Moscú para no retroceder? Hay mucho en juego, los riesgos son enormes y, por primera vez, incluso los aliados tradicionales de Rusia están empezando a darle la espalda. Mientras tanto, Estados Unidos se enfrenta a un escándalo de seguridad que puede haber expuesto sus secretos más sensibles, y Alemania se encuentra en el ojo de la tormenta, entre la presión estadounidense y la amenaza de los misiles rusos. La cuenta atrás ha comenzado. Fuentes cercanas al Estado Mayor ruso revelan que el general Valery Gerasimov presentó a Vladimir Putin no uno, sino dos guiones para el resultado de la llamada Operación Militar Especial. El primero, optimista a ojos del Kremlin, predice que Rusia alcanzará parte de sus objetivos de aquí a 2026, un plazo ya considerado demasiado ambicioso. El segundo, mucho más oscuro, prolonga el conflicto entre 3 y 5 años más, retrasando su final hasta 2029. No es una posibilidad remota, sino un desenlace muy probable, según los analistas. Lo que asusta no es solo la duración, sino el costo, movilizaciones masivas, desgaste económico y, sobre todo, el riesgo de que Putin pierda el control de la narrativa. Los rumores sobre el descontento del dictador con Gerasimov cobran fuerza, pero, por ahora, todo permanece en absoluto secreto. Del otro lado de la trinchera, Ucrania no se deja engañar. Para Serhiy Bratchuk, portavoz del ejército voluntario ucraniano, Rusia está desesperada por avanzar a cualquier precio. Exprimen todos los recursos disponibles, afirma. La ventaja numérica en infantería y el uso intensivo de la aviación han dado a Moscú ganancias tácticas, pero a un precio insostenible. La pregunta ahora es, ¿hasta cuándo? Ucrania sabe que necesita innovar estrategias para contener al enemigo, pero el tiempo se acaba y cada día de guerra consume no solo vidas, sino también la capacidad de resistencia a largo plazo. Mientras los campos de batalla olvidan, la economía rusa sangra. La Unión Europea asestó un duro golpe con su 18º paquete de sanciones, dirigido a las venas financieras del Kremlin. El petróleo, los bancos e incluso los gasoductos Nord Stream, aunque están paralizados, están en la lista negra. El objetivo es claro: asfixiar a Moscú. El Reino Unido entra en juego reduciendo aún más el precio máximo del petróleo ruso transportado por mar. En solo un año, los ingresos en petrodólares de Putin se han desplomado un 35% y lo peor está por llegar. A partir de septiembre, las empresas del G7 tendrán que recortar cualquier apoyo logístico, seguros, transporte, servicios, bajo riesgo de represalias. Seguiremos aplastando la maquinaria de guerra de Putin, promete Bruselas. El mensaje es directo: quienes financian la agresión pagan el precio. Bielorrusia, uno de los primeros cómplices, también siente el peso del aislamiento. 4 de sus principales bancos, Belagropромbank, Davrabyt, Development Bank y Belinvestbank, no solo han sido expulsados de SWIFT, sino que ahora tienen prohibido realizar cualquier transacción en Europa. Es un bloqueo total. Pero la cosa no se queda ahí. La fábrica Legmas, especializada en tecnologías militares, y otras 7 empresas, entre ellas desarrolladores de drones y sistemas láser, están en la lista negra. En total, 55 entidades bielorrusas ya están sujetas a sanciones. Lukashenko, cada vez más enredado en la guerra de Putin, ve cómo su país se hunde con ella. La cuenta, como siempre, la paga el pueblo. En Estados Unidos sonó la alarma. Una explosiva investigación reveló que Microsoft permitió a ingenieros chinos acceder a los sistemas en la nube del Pentágono. Sí, has leído bien: tecnología militar estadounidense en manos de expertos de Beijing. El escándalo salió a la luz tras una investigación de ProPublica, lo que obligó al secretario de Defensa a actuar con urgencia. Nuestros sistemas digitales deben estar blindados, declaró, al tiempo que anunció el fin inmediato de la participación china en servicios en la nube del Departamento de Defensa. Se ha ordenado una revisión de emergencia de hasta 2 semanas para garantizar que no existan otras lagunas. Microsoft, bajo presión, ya ha cortado el acceso. Pero el daño podría ser irreparable. Los chinos trabajaron bajo la supervisión de escoltas digitales estadounidenses, muchos de los cuales no estaban calificados para detectar riesgos en el código. Peor aún, esto sucedió cuando los piratas informáticos rusos y chinos ya habían invadido los sistemas de la empresa. ¿Sabotaje? ¿Descuido? ¿O algo mucho más serio?
Mientras tanto, Alemania se convierte en un actor clave en un tablero geopolítico cada vez más inestable. En una medida inesperada, Estados Unidos adelantó el envío de sistemas Patriot a Berlín, retrasando en consecuencia la entrega a Suiza. ¿La razón? Presión para que Alemania transfiera sus propias baterías antiaéreas a Ucrania. El Wall Street Journal lo confirma, Washington ha redefinido sus prioridades y el precio es alto. Suiza, que ya había comprado 5 unidades, ve ahora su agenda confusa. Oficialmente, la justificación es apoyar a Kiev. En la práctica, es otra señal más de que la guerra en Ucrania está reescribiendo las reglas globales, y nadie sale ileso. Todo esto en un solo día. Las noticias más urgentes, las historias detrás de escena que nadie te cuenta y las decisiones que marcarán el futuro están aquí. En primer lugar, con más claridad y sin filtros. Porque en tiempos de crisis, quien tiene la información adecuada tiene el poder. Y hoy, más que nunca, es necesario saberlo. La maquinaria de guerra occidental acelera sin frenos. Estados Unidos no solo está enviando armas a Ucrania, está rediseñando el mapa del poder militar global. ¿El nuevo movimiento? Transferir sistemas avanzados a países que, a cambio, entregarán sus antiguos stocks a Kiev. Un juego de ajedrez donde las piezas son los misiles, y el tablero, la seguridad de naciones enteras. El sistema antiaéreo Patriot, originalmente destinado a Suiza, ahora tiene un destino claro, la línea del frente ucraniana. ¿Y lo más irónico? No es Washington quien paga la cuenta, es Berlín. Sí, la misma Alemania que hace meses dudaba en enviar tanques Leopard ahora escribe cheques en blanco para una guerra que no es la suya. Y no se detiene ahí. El 14 de julio, Donald Trump, sí, ese Trump anunció lo que ya era un secreto a voces, la OTAN llegó a un acuerdo millonario. Países como Alemania, Suecia, Canadá y el Reino Unido están comprando armas estadounidenses para Ucrania. No se trata solo de los Patriots. Hay algo mucho más grande en juego, paquetes de armas ofensivas y defensivas, negociados apresuradamente, mientras Moscú observa cada movimiento con una fría sonrisa. La portavoz del Kremlin, María Zakharova, no perdió el tiempo, Rusia se reserva el derecho de atacar objetivos en cualquier país cuyas armas se utilicen contra nosotros. No es una amenaza, es una advertencia. Y, por primera vez, Europa Occidental está directamente en la mira. Berlín, bajo presión, admite, solo quedan 6 sistemas Patriot en su arsenal. No podemos ofrecer más, dicen. Pero pueden, y lo harán, dejar de lado los obsoletos. 2 de ellos ya tienen fecha fijada para partir. Mientras tanto, en Odessa, el infierno se repitió. Más de 20 drones, aquellos que Rusia llama cariñosamente juguetes, atacaron la ciudad por todos lados. ¿El resultado? Explosiones ensordecedoras, un edificio residencial en llamas, cadáveres arrastrados entre el humo. El primer impacto se produjo a medianoche. Luego, una lluvia de fuegos artificiales que no cesó hasta el amanecer. Los pisos 6 a 9 se convirtieron en una trampa de fuego. Los bomberos y voluntarios arriesgaron sus propias vidas para salvar a quienes aún respiraban en el interior. Un muerto confirmado, pero todo el mundo sabe que el número real es siempre mayor. Serhiy Bratchuk, portavoz del ejército voluntario ucraniano, no tiene dudas, los rusos no han cambiado sus tácticas. Han perfeccionado el terror. El método es sencillo, acumula drones, espera el momento adecuado y lanza un enjambre letal. Esta vez llegaron por tierra y mar, algunos reales, otros como señuelos para distraer las defensas antiaéreas. Altitud de 2 km, caída vertical e impacto directo sobre zonas civiles, describe. No es guerra. Es ejecución. Mientras Ucrania sangra, otro conflicto, este olvidado por los medios, sufre una sospechosa pausa. Israel y Siria, con la bendición de Estados Unidos, Turquía y Jordania, anunciaron un alto el fuego. El acuerdo, mediado por el embajador estadounidense en Ankara, llega después de días de carnicería, casi 600 muertos en la provincia de As-Subaida, donde drusos y beduinos se degollaron en nombre de viejas enemistades. Basta de sangre, declaró el primer ministro israelí Netanyahu, mientras que el presidente sirio Ahmed al-Sharaa agradeció a las tribus por su heroísmo, el mismo heroísmo que, horas antes, había convertido las calles en cementerios. Damasco, de hecho, todavía temblaba,
El palacio presidencial había sido blanco de ataques y las fuerzas especiales sirias ocuparon Zubeida para restablecer el orden. Washington, en su tono habitual de dar lecciones morales desde un trono de hipocresía, llamó a drusos, beduinos y suníes a deponer las armas y construir una nueva identidad siria. Hermosas palabras, si no fuera por el pequeño detalle de que, mientras hablaban, aviones israelíes bombardeaban posiciones en el sur del país, Erdogan amenazaba con invadir el norte y las milicias seguían matándose entre sí en las sombras. ¿Es paz o simplemente un silencio temporal antes de la próxima explosión? La pregunta sigue en el aire, como el olor a pólvora que aún impregna las ruinas de Zubeida. La guerra no duerme. Ella simplemente cambia su dirección. Y mientras lees esto, parte del capital está decidiendo hacia dónde apuntar a continuación y qué país será el próximo en pagar la factura. La información es la única arma que no pueden controlar. Compartir. Conversar. Exige respuestas. Porque cuando el mundo arde, el silencio es complicidad. Hasta la próxima, y hasta entonces, las noticias que os lleguen serán menos crueles que las que teníamos que contaros hoy.